¿Ahí se ve el PowerPoint? Sí, sí. ¿Sí? Listo. Acá les digo, si tienen dudas, abran el micrófono y córtenme, porque yo no tengo acceso al chat. Lo que puedo ver en pantalla es el PowerPoint que estoy pasando. Así que si tienen dudas, comentarios o quieren que repita alguna cuestión, abren el micrófono y me lo dicen, no hay ningún problema. Bueno, hoy empezamos con la unidad 3, que tiene por título La política y el sistema, ¿no? Particularmente hoy vamos a trabajar algunas cuestiones generales de presentación de la unidad y después vamos a adentrarnos en el análisis de las perspectivas sistémicas que piensan a los sistemas como estructuras abiertas y aquellos enfoques sistémicos que los piensan como estructuras cerradas, ¿no? Que básicamente identificamos con dos autores, los sistemas abiertos con el enfoque de Easton y los sistemas cerrados con el enfoque de Luhmann. Pero bueno, les decía que de alguna manera me quería tomar unos minutos para presentar un poco el tono, digamos, de la unidad, aquellas cuestiones que estructuran la unidad o que han sido o que han representado para la cátedra inquietudes que se podían formular o que se podían presentar a través del análisis de los autores o de las perspectivas teóricas que reunimos en esta unidad, ¿no es cierto? Y que tiene que ver básicamente con pensar los ejes a partir de los cuales se puede articular razón y política, ¿no? La idea es trabajar en simultáneo enfoques sistémicos en sus dos vertientes, digamos, enfoques sistémicos abiertos y enfoques sistémicos cerrados, y críticas a los enfoques sistémicos para pensar que en ambos, digamos, hay un suelo común que tiene que ver con la posibilidad de encontrar ejes que permitan articular razón y política. En los enfoques sistémicos, con el objetivo justamente de pensar cuál es la lógica de articulación entre las variables que componen esos conjuntos estructurados que podemos identificar como sistemas o subsistemas, ¿no? La sociedad como gran sistema omniabarcador o los subsistemas, no sé, religioso, político, jurídico, etcétera. Y al mismo tiempo, digamos, enfoques que critican la perspectiva sistémica por motivos diversos que después iremos viendo, pero que en algún punto también revelan la preocupación por identificar en la dinámica de las relaciones políticas alguna lógica, algún elemento, digamos, con cierta constancia, ¿no? Que nos permita caracterizar o definir la especificidad de ese ámbito de la vida social que llamamos política, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, nosotros en la unidad tenemos un primer bloque, digamos, destinado a analizar los enfoques sistémicos y un segundo bloque destinado a analizar las críticas a los enfoques sistémicos, críticas sostenidas en argumentos diversos, que después iremos viendo, pero digo, en ambos casos de lo que se trata es de pensar cómo se abona, digamos, cómo sedimenta ese suelo común que define la preocupación por identificar el tipo de vínculo que articula razón y política. Cuando trabajamos esta preocupación por identificar una cierta lógica en ese ámbito que caracterizamos como política, cuando intentamos definir cierto elemento de constancia o cierta regularidad en ese ámbito de la vida social que identificamos como política, en general nos encontramos con enfoques que ubican la racionalidad al interior del sistema o ubican la racionalidad en la figura del sujeto. Obviamente esta es una distinción analítica que tiene como objetivo marcar con una estructura, digamos, opositiva o de confrontación de dos esquemas, bueno, qué es lo específico de cada una de estas perspectivas, aunque en la práctica no quiere decir que
los enfoques que priorizan la racionalidad del sistema ignoren completamente la racionalidad del sujeto. En todo caso, se preguntarán si tiene sentido introducir la cuestión de la racionalidad del sujeto en el análisis de la política como sistema. Ni tampoco podemos decir que los enfoques que priorizan la racionalidad del sujeto ignoren completamente que en la articulación estructural entre esas variables que componen los distintos subsistemas de la sociedad, política, religión, sistema jurídico, etcétera, no haya algún elemento de constancia que podríamos caracterizar como una cierta lógica que les es inherente, una cierta racionalidad que les es propia, ¿no? Pero bueno, en general, a los efectos analíticos, elegimos por marcar, digamos, con esta relación, si se quiere, de oposición o con esta identificación de dos líneas bien diferenciadas, estas perspectivas, ¿no? Las que priorizan o enfatizan la racionalidad del sistema y las que enfatizan la racionalidad del sujeto. Perdón, profe. Sí. Perdón, profe. Hay una compañera que quiere ingresar. Disculpe la interrupción. No, Perdón. Justamente me olvidé de decirles que me avisaran cuando alguien quiere ingresar. Hola, Gabriela, perdona que te tuve ahí en sala de espera. Avísenme cuando hay alguien que quiere entrar porque tampoco lo veo cuando estoy con el PowerPoint en modalidad de presentación. ¿Ahí lo están viendo al PowerPoint o no lo ven más? Ahora no. No, esperen, denme un minuto. Ya lo vuelvo. Ahí lo ven, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, ahí sí, profe. Perfecto. Listo. Entonces, si ponemos el eje en aquellos enfoques, digamos, y trabajamos aquellos enfoques que priorizan la racionalidad del sistema, ¿qué es lo que observamos? ¿Dónde, digamos, ponen el foco? ¿Dónde sitúan el eje del análisis político? Como decíamos en parte antes, ponen el eje en esa lógica que emerge de la interrelación entre los componentes, ¿no? Que es un tipo de interrelación que está estructural y funcionalmente condicionada. ¿Qué queremos decir con esto? Estructuralmente condicionada porque tiene que ver con una matriz, digamos, en la cual se configuran o se pueden identificar de manera diferenciada esas distintas variables, qué sé yo, como en el ámbito, digamos, de la política, la esfera de la administración, los procesos electorales que deciden, digamos, quiénes van a ocupar el lugar de decisores y la relación entre decisores y burocracia administrativa, digamos, tiene un condicionamiento recíproco que responde, digamos, a esta configuración estructural de los componentes del sistema. Pero además están funcionalmente condicionadas porque cada uno de estos elementos cumple una función específica y su reproducción al interior de ese sistema depende o se ajusta a la capacidad que tenga cada uno de esos elementos de cumplir con esas funciones que les son específicas, ¿no? Entonces tenemos una perspectiva, digamos, de racionalidad del sistema. Lali, disculpame un segundo. Ahí Sí, Natalie Medina quiere unirse a la clase. Perdón, sí. A ver. ¿Le pueden decir que vuelva a intentar? Porque ahora no me aparece la solicitud de admisión. Yo sigo y ustedes me interrumpen cuando, Sí, yo te aviso. Cuando Natalie quiere entrar. Entonces decíamos, los enfoques que priorizan la racionalidad del sistema ponen el ojo, digamos, ponen el énfasis, focalizan esa lógica que emerge de la relación entre los componentes sistémicos, una relación que está estructural y funcionalmente condicionada. Y
los enfoques que ponen el énfasis en la racionalidad del sujeto, en el caso de esta unidad los identificamos con dos autores, uno es Jürgen Habermas y el otro es John Elster, que digamos tienen enfoques diferentes, pero que en algún punto, digamos, dan cuenta por lo menos de la necesidad de sumar al análisis de la racionalidad del sistema la cuestión de la racionalidad del sujeto, o en todo caso, digamos, sugieren pensar, como es fundamentalmente el caso de Elster, ¿no? Digamos, ambas racionalidades en el punto de contacto. Digamos, pensar la racionalidad del sistema en el punto de contacto con la racionalidad del sujeto, o a la inversa, pensar la racionalidad del sujeto en el punto de contacto que surge, digamos, del dato fáctico de que los individuos viven todos en sociedades estructuradas bajo una lógica sistémica que identifica subsistemas como el político, el religioso, el científico, el jurídico, ¿no? ¿Qué cuestiones en principio tomamos como más relevantes, ¿no?, en relación a cada una de estas figuras para pensar el modo en que desde los planteos de estos autores se puede, por lo menos, digamos, discutir o hacer dialogar la perspectiva de la racionalidad del sistema con la racionalidad del sujeto? Bueno, en la perspectiva habermasiana, es una cosa que seguramente ustedes ya habrán empezado a ver en la teoría política 2, la crítica, digamos, más fuerte que se le hace a los enfoques sistémicos, sobre todo a los más duros, al enfoque lumaniano, digamos, tiene que ver con el énfasis que pone Habermas en la posibilidad de pensar a los sujetos como portadores de un entendimiento, digamos, con una capacidad de entendimiento forjado a través de procesos dialógicos, procesos, le llama Habermas, cooperativos de interpretación, y digamos, esos procesos cooperativos, esa mecánica corporativa de interpretar el mundo, las acciones individuales y colectivas, las prácticas en las que estamos involucrados, no puede ser de otra manera que no sea, digamos, a través de la interacción dialógica, ¿no? Y que produce, dirá Habermas, una intersubjetividad lingüísticamente generada, digamos, ¿no? En este sentido, no se trata de pensar al sujeto como una entidad aislada, digamos, y completa a priori de su ingreso a las relaciones políticas, pero sí pensar, digamos, un sujeto con una capacidad de entendimiento que se refuerza a través de esos procesos cooperativos de interpretación que, bueno, están en la base de una forma de subjetividad que es siempre al mismo tiempo intersubjetividad, digamos, más allá de que si uno empieza a ir para atrás en un punto, tiene que poner como referencia una determinada definición del sujeto, esa subjetividad históricamente situada es siempre una forma de intersubjetividad y está lingüísticamente generada, ¿no? En el caso de Elster, lo que se plantea es una idea de una forma de racionalidad, digamos, en un punto precaria, una racionalidad, digamos, que no puede ser, digamos, considerada como una garantía universal para, digamos, formas de reproducción del sistema que queden aseguradas en función, digamos, de conductas humanas que siempre responden al mismo criterio racional, pero sí, dice Elster, de una cierta racionalidad precaria, de un sujeto que reconoce las posibilidades irracionales que lo habitan, o ese contenido de irracionalidad que tiene, que digamos, habita su propio ser y que muchas veces condiciona sus prácticas, ¿no? Y que como tal se autoimpone restricciones que van a, digamos, ser consentidas colectivamente justamente en los momentos en que los individuos se guían por la razón, ¿no? Como saben que no siempre la razón es la única guía y que hay momentos en que pueden derrapar, diríamos, en esos momentos en los que están guiados por la razón,
se autoimponen colectivamente, consensúan colectivamente la existencia de algunas restricciones para evitar desbordes o evitar los efectos sociales negativos de esos desbordes que pueden generar las conductas irracionales, ¿no? Ahora bien, en el caso de los enfoques sistémicos, ¿no? Que, bueno, son como el punto de partida en la unidad porque consideramos que en alguna medida estas otras propuestas analíticas de la política están dialogando o están tratando de responder, ¿no?, a los planteos sistémicos. Bueno, empezamos entonces a desarrollar estos planteos sistémicos como para dejar, digamos, sentados los elementos que después van a ser, le van a hacer ruido, ¿no?, a estas otras perspectivas o que van a ser cuestionados por esas otras perspectivas, ¿no? En principio, vamos a trabajar la concepción de sistemas abiertos que propone Easton. Easton escribe fundamentalmente sus trabajos en la década del 60 y en el otro libro muy citado, que está puesto en la bibliografía complementaria, no como bibliografía obligatoria de la materia, que se llama Esquema para el análisis político, esto nace como una especie de historia del modo en que se va forjando una perspectiva sistémica del análisis político, ¿no? Él dice que para, digamos, entender qué es lo que se propone en los análisis sistémicos de la política, hay que remontarse al impacto que producen, al sacudón que producen en los análisis políticos, los estudios basados en el abordaje de las conductas, que para el caso, digamos, del ámbito de la política, se centran en lo que podríamos llamar conductas o comportamientos políticos, ¿no?, que son, que se conocen en inglés como estudios, digamos, encarados desde la perspectiva de un acercamiento ligado al comportamiento, comportamental, sería la traducción, behavioral approach. En ese texto, en la introducción a ese texto, Easton hace una historia detallada, podríamos decir, de las transformaciones o digamos, de los vaivenes, ¿no?, que se dan al interior del campo de la teoría política o de la ciencia política, para ser más precisos, al calor, digamos, de la conmoción o del sacudón que producen estos estudios del comportamiento humano, ¿no? Son estudios, dice Easton, que intentan reunir en un mismo conjunto de categorías la preocupación por el análisis empírico y por el desarrollo conceptual, ¿no? Y que se asientan o pretenden remitirse, digamos, a las dos disciplinas que en términos de institucionalización del campo del saber han sido más exitosas para ese momento, que son la sociología y la psicología, ¿no? Y entonces, en el ámbito del análisis político, definen que el objeto, digamos, del que se tiene que ocupar la ciencia política son los comportamientos políticos. Ahora bien, dice Easton, esta inquietud, ¿no?, por hacer del comportamiento político el objeto de análisis de una ciencia política renovada, digamos, de una ciencia política igualmente atravesada por la inquietud de consolidar sus herramientas conceptuales y al mismo tiempo profundizar los análisis empíricos, los análisis de casos, si ustedes quieren, tiene algunos problemas de método que se fueron haciendo visibles a medida en que, de alguna manera, podríamos decir, los estudios sobre la política se veían como colonizados, ¿no?, por este enfoque ligado a la perspectiva del comportamiento. Por un lado, digamos, que uno de los problemas era que había en el fondo, digamos, de estos enfoques ligados al comportamiento,
una expectativa de delinear o construir una teoría básica de la sociedad que sirva para todas aquellas disciplinas que de alguna u otra manera, por un costado o por otro, le entraran, digamos, al análisis de la sociedad, ya sea que entraran por el tema de los comportamientos políticos, los comportamientos religiosos, los sistemas educativos, etc. Se suponía que de alguna manera debían descansar en la existencia de una teoría general básica sobre la sociedad que sirviera para todas las disciplinas. Y eso, en algún punto, hacía crujir una cuestión que también ustedes habrán visto en problemática política o en la teoría política 2, que era digamos, candente a mediados del siglo XX, que era el esfuerzo, digamos, por definir un perfil propio para la ciencia política, ¿no? Por construir un campo disciplinar con un recorte de sus límites nítidamente establecido, ¿no? Y por otra parte, había una serie de digamos, cuestiones ligadas al modo de abordaje de la conducta política que ofrecían costados complejos, ¿no? Problemáticos, digamos. La conducta política era escindible de otras modalidades conductuales. Digamos. Había algo específico en la conducta política que nos permitía diferenciarla de otras formas de comportamiento, y entonces cuál era el criterio que permitía diferenciarla, y cuál era, digamos, la relación que se podía establecer entre una conducta, una modalidad singular de conducta que sería la política, con respecto a la categoría más general de los comportamientos o las conductas que despliegan los individuos en el marco de la sociedad en la que viven, ¿no? Y en este sentido, la cuestión era justamente en el marco de esa discusión, en la cual la preocupación era construir un perfil disciplinar, un territorio disciplinar con límites bien definidos, ¿no? Para la ciencia política, bueno, la cuestión era si el comportamiento político podía ser, o la conducta política podía ser la unidad mínima del análisis para la ciencia política. O había, a su vez, otras unidades menores para definir, como por ejemplo, porque digamos, una de las cuestiones que plantea Easton es, bueno, nosotros hablamos de conducta política. Ahora, ¿qué involucra la conducta política? Y él menciona, por ejemplo, cuestiones como la acción, digamos, actuar políticamente, no sé, movilizarse a una marcha para cuestionar las estrategias económicas de un gobierno, o movilizar, o digamos, votar, una forma de acción que, digamos, descansa en la expectativa de poder generar algún tipo de transformación en el sistema político. Otro tipo de conducta podría ser la decisión, digamos. Todos los agentes políticos, ya sea que los ubiquemos en el ámbito, digamos, del público, voy a tomar prestada una distinción que es de Luhmann, pero que sirve para este caso, o que pensemos en aquellos que están inscritos en el ámbito de la administración, en algún momento deben tomar decisiones, ¿no? Entonces, la decisión sería una unidad menor de la conducta política. Entonces, en vez de una unidad de análisis compacta, tendríamos que a su vez ir desgranando unidades menores para, digamos, encontrar herramientas fértiles, heurísticamente hablando, ¿no? A la hora de hacer análisis de casos, digamos, cuando trabajamos con la empiria. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos como unidad de análisis un conjunto de prácticas que podrían ser todas incluidas en el concepto de conducta política, o deberíamos a su vez desagregar esos procesos que estamos observando en unidades menores que podrían ser, como dice Easton, la acción o la decisión. Bueno. En este punto, dice Easton, en realidad el enfoque sistémico es, en su perspectiva, ¿no? Bueno, el enfoque superador, es el enfoque que permite de alguna manera
resolver esas cuestiones que surgen en relación a un tipo de enfoque o procedimiento analítico, digamos, que había quedado muy pegado a los enfoques del comportamiento, digamos, que habían planteado que el territorio específico, digamos, del análisis político eran los comportamientos, en el caso específico, digamos, de la disciplina, un tipo particular de comportamiento que serían los comportamientos políticos. Y entonces, lo que dice Easton es que en realidad la vida política solo puede ser cabalmente comprendida si uno la piensa como un sistema de conducta. Digamos, la conducta es mucho más que esas acciones individuales, sino que la vida política da cuenta de un sistema de conducta en el cual las prácticas individuales están íntimamente relacionadas o forman parte de esa red de interrelaciones de elementos que conjuntamente hacen sistema, como suele decirse, y por lo tanto la unidad de análisis de la ciencia política debía ser el sistema político, ¿no? ¿Cómo define Easton el sistema político? Bueno, en principio, digamos, hace una definición muy general del sistema y después va puliendo esa definición hasta acercarse, digamos, para avanzar la definición del sistema político, hasta acercarse a los elementos constitutivos de ese sistema y proveernos, digamos, una definición de esos elementos que nos permite, digamos, completar la caja de herramientas de la perspectiva sistémica, ¿no? En principio, Easton dice que el sistema en realidad es cualquier conjunto de variables que, digamos, exhiban algún tipo de vínculo entre sí, independientemente del grado de relación existente entre ellas. ¿Se acuerdan que cuando presentábamos los enfoques estructurales que tienen que tienen un grado de parentesco, digamos, con esto, el enfoque sistémico, ¿no? Lo que mencionábamos es que la estructura era aquel conjunto de elementos que tienen un tipo de relación entre sí que hacen que la variación de uno de esos elementos arrastrara, digamos, a la variación de todo el resto, ¿no es cierto? Bueno, lo que, digamos, esta definición de sistema que propone Easton es tal vez menos ambiciosa o más abierta, si ustedes quieren. Es cualquier conjunto de variables cuyos elementos tienen un grado de relación entre sí, más allá del grado de relación, digamos. ¿Cuál es el grado de relación pensado como el grado de incidencia que la mutación de cada uno de esos elementos produciría en el conjunto? Bueno, esa es una cuestión que después se verá. Alcanza con que, digamos, podamos dar cuenta de algún grado de relación existente entre esas variables. Después, obviamente, podrá haber un grado de relación de condicionamiento recíproco íntimo mucho más potente y habrá un grado de relación mucho más laxo que no genera condicionamientos recíprocos tan marcados, ¿no? Pero bueno, en principio entonces definimos al sistema como cualquier conjunto de variables independientemente del grado de conexión que existe entre esas variables. Y el sistema político, en este marco, serían, digamos, ese conjunto de interacciones entre variables diversas, no relacionadas entre sí, por medio de las cuales, por medio de esas interacciones, ¿qué es lo que ocurre? Que se logran asignar autoritativamente valores en una sociedad. Autoritativamente es una traducción bastante literal de la versión en inglés, que por ahí no sé si en castellano, en español, digamos, logra toda la potencia explicativa que tiene en inglés. A veces usamos, en vez de autoritativamente, usamos el concepto de vinculante, ¿no? Un tipo de interacción que logra arraigar socialmente y de manera vinculante valores orientadores de las prácticas, ¿no? Pero bueno, la idea es que, ¿y por qué marco esto? Porque lo específico del sistema político es esa capacidad, digamos, de generar o, digamos, asignar autoritativamente valores en una sociedad.
podríamos decir, el sistema religioso asigna valores en una sociedad. Sí, alguna porción de la sociedad se la asigna, digamos, a la porción de la sociedad que se identifica con la comunidad de creencia de ese sistema, digamos, de ese sistema religioso o ese conjunto de creencias que se estructura como religión, ¿no es cierto? Ahora, digamos, tiene capacidad vinculante para el resto de la sociedad, puede operar autoritativamente para que el conjunto de la sociedad adhiera a esos valores. No. ¿Por qué? Porque, digamos, es el sistema político y particularmente en la modernidad, el sistema estatal, el único que tiene esa capacidad de asignar autoritativamente valores. Esto quiere decir asignarlos de una manera vinculante en tal grado que la no aceptación de esos valores comporta la aplicación de algún tipo de sanción. En este sentido, esta caracterización del sistema político tiene un cierto grado de parentesco con el enfoque weberiano sobre el Estado y la lectura que hace Parsons en Estados Unidos el enfoque weberiano del Estado, ¿no? Y ese sistema político, digamos, que alude a interacciones por medio de las cuales se logran asignar autoritativamente valores, está poblado a su vez de un conjunto de fenómenos diversos que componen a ese sistema, ¿no? Y esos fenómenos políticos, ¿cómo se definen según Easton? Bueno, son aquellos elementos que componen un sistema político que le dan a ese sistema la capacidad, digamos, de abordar y en alguna medida de resolver los problemas generados por la exposición del sistema político a las influencias procedentes de otros sistemas ambientales, ¿no? Y en esto digamos, radica el carácter abierto del sistema político en la perspectiva estoniana. Es un sistema abierto que está compuesto por elementos constitutivos, que son esos fenómenos políticos, que permiten, digamos, dar respuestas o por lo menos enfrentar aquellos problemas generados por la interacción o la exposición, digamos, a la que está expuesto el sistema político con respecto a los elementos que provienen del entorno, un entorno que, pues, digamos, está caracterizado por otros subsistemas que componen el ambiente general, que sería la sociedad, ¿no? Como tal. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Profe, Sí. entonces es como el sistema económico o la pandemia o la guerra de Ucrania y Rusia, todo eso son subsistemas que afectan obviamente el sistema político, ¿a eso va? En realidad, los subsistemas, digamos, los subsistemas que componen ese ambiente general que digamos, Easton identifica como la sociedad, que es una categoría muy abstracta, ¿no es cierto? Podríamos decir, no sé si se influyen, pero bueno, se rozan mutuamente, ¿no? Generan elementos que inciden en la dinámica propia de ese sistema. Ahora, después vamos a ver, porque les escaneé unos esquemas que hace Easton en el libro que se llama Esquemas para el Análisis Político, que identifica claramente cuáles son esos subsistemas. Los subsistemas no serían la guerra, en todo caso, habría digamos, un sistema extrasocietal pensando, digamos, a lo social como la sociedad, digamos, local, una sociedad con límites territoriales, geográficos bien definidos, y sería, digamos, el sistema internacional compuesto por distintos estados nacionales, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente un sistema político, el subsistema político local, no sé, vamos a poner ejemplos así un poco burdos, el subsistema político argentino, se ve afectado por elementos que provienen del sistema extrasocietal integrado por distintos estados nacionales, que en este caso tiene un elemento conflictivo como es la guerra. Sí,
se ve cómo lo roza, y lo roza cuando tiene que hacer frente a digamos, el diseño de políticas económicas que deben lidiar con las variaciones de los precios internacionales de los commodities, que deben lidiar con políticas internacionales que deben lidiar con la competencia a escala del mercado global de otros proveedores de insumos que también produce el propio país, etcétera, ¿no? Ahora, los subsistemas están, digamos, en el enfoque istoniano definidos de antemano. ¿Los subsistemas cuáles son? Ahora, después les voy a mostrar el grafiquito, ¿no? Pero los subsistemas son, no sé, el subsistema religioso, el sistema ecológico, el sistema de la personalidad incluso, ¿no? Fíjense qué interesante, porque la personalidad, la idea de la personalidad no remite a condiciones subjetivas de individuos, digamos, cerrados sobre sí mismos, que justamente contienen dentro de sí todos los elementos que estructuran su modo de ser o su comportamiento, sino que responden también a la interacción de variables sistémicas. La personalidad, el modo en que nos comportamos también, digamos, está atravesada por variables sistémicas que hacen que, por ejemplo, algunos comportamientos cuadren mejor en la dinámica de lo social, y otros comportamientos sean tipificados como disruptivos, patológicos incluso, ¿no? Ahora, si me esperás un ratito, ya llego a la identificación de cuáles son los subsistemas en Easton y cómo funcionan. No sé si con esto que te adelanté te queda clara por lo menos alguna profe, explicación. Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, seguimos con los conceptos claves de la propuesta eastoniana, ¿no? El enfoque de Easton es realmente, digamos, sencillo, simple, y justamente su atractivo radica, digamos, en esta sencillez con la que presenta su caja de herramientas, ¿no? Su caja de herramientas compuesta de una serie de categorías, de conceptos, ¿no? Que funcionan con gran eficacia, podríamos decir incluso, ¿no? Para volver inteligibles los procesos que atraviesan a las sociedades contemporáneas. Por un lado, digamos, la primera categoría, tal como la planteábamos antes, ¿no? Es la de sistema como conjunto de variables, y el sistema político como ese conjunto singular, digamos, subconjunto singular, que tiene esa capacidad, digamos, de asignar autoritativamente valores, ¿no? Pero que tiene algunas características que Easton va enumerando en el texto, ¿no? Por un lado, digamos, el sistema político está integrado por un conjunto limitado de interacciones. ¿Qué quiere decir? Que las interacciones políticas tienen un perfil definido y, por lo tanto, son identificables en términos, si ustedes quieren, finitos. No cualquier forma de interacción puede ser tipificada como política en este enfoque. Son un conjunto limitado de interacciones que tiene que ver con el modo en que juegan algunas variables, como podría ser el sistema jurídico, la ley, la capacidad coercitiva, ¿no es cierto? Pero bueno, son varias, pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero siempre es un conjunto ilimitado. No cualquier forma de interacción en esta perspectiva puede hacerse ingresar a la categoría de sistema político. Está enclavado, dice Easton, en otros sistemas sociales y rodeado por otros sistemas sociales o subsistemas, si ustedes quieren. Easton a veces usa la palabra sistema y a veces usa la palabra subsistema. Está expuesto a las influencias de esos otros sistemas sociales, ¿no? Y esto es lo que marca el carácter abierto de este enfoque, ¿no? No es el sistema en Easton no se cierra sobre sí mismo, no se clausura. Eso lo vamos a ver después, no se clausura, como dice Luhmann, en términos operacionales con respecto a los otros subsistemas que constituyen su entorno. No, es un sistema abierto que recibe influencia de otros sistemas,
que tiene por función, dice, como ya decíamos antes, ¿no?, la asignación autoritativa de valores y de logros en relación, digamos, a la mayoría de los miembros de la sociedad que componen, ¿no?, ese subsistema, y que justamente cuando el sistema funciona, aceptan esos valores o esos logros obtenidos a partir de la interacción de las variables propias del sistema político, que además, dice Easton, son variables esenciales, ¿no?, para la vida política. Por lo tanto, de alguna manera, la eficacia del sistema o el dinamismo del sistema, su capacidad de autorreproducción, se mide justamente por el grado de aceptación que tienen esas formas de asignación autoritativa de valores y esos logros que se supone que son producto, digamos, del éxito, de la consecución, digamos, de la relación entre las variables del sistema, y que, bueno, son aceptadas por el conjunto de la sociedad, ¿no? Y por otra parte, y esta es una cosa también interesante, porque los enfoques sistémicos suelen recibir una crítica muy fuerte respecto de su déficit de historicidad, ¿no?, de su énfasis en presentarnos como una especie de fotografía, digamos, un cuadro estático, en términos temporales, ¿no?, un cuadro que congela la situación de interacción entre variables en un determinado momento histórico, pero no digamos, remontan hacia atrás los elementos que originan la articulación de variables esenciales para la vida política, como dice Easton, ni el futuro, digamos, ni hacia adelante, como planifica. Para Easton no, digamos, para Easton el sistema, la cuestión de la temporalidad es importante, y el sistema está, perdón, me fui de la diapositiva, y el sistema estaría inscripto en una temporalidad que le permite, por un lado, digamos, retroalimentarse de sus logros pasados, es decir, los logros, los éxitos que ha tenido en el pasado el sistema alimentan las prácticas del presente, digamos, aceitan, si ustedes quieren, nutren la eficacia presente del sistema y le permiten, digamos, hacia adelante regular su funcionamiento a futuro, ¿no? Y además incidir sobre las conductas de los individuos justamente con perspectivas, con dimensión temporal, ¿no?, con perspectiva a futuro. La eficacia del sistema, podríamos decir, con un ejemplo vulgar, si ustedes quieren, se mide justamente, por ejemplo, en el hecho de que los individuos regulan sus conductas en función de normativas autoritativamente impuestas, porque tienen la capacidad de percibir que a futuro el no cumplimiento de esas normas comportaría castigos, sanciones, etc., ¿no? ¿Qué otras categorías aparecen, ¿no?, en la caja de herramientas eastoniana? Bueno, la categoría de ambiente, ¿no?, que sería ese entorno del que surgen las influencias que impactan en el sistema político, o ese conjunto, si ustedes quieren, de subsistemas, que ahora vamos a ver en un par de imágenes más adelante, cómo las grafica, ¿no?, Easton, ¿no? La categoría de perturbación, que son los impactos, digamos, que recibe el sistema de ese ambiente total, ¿no?, de ese ambiente general en el cual está inmerso. La categoría de respuestas, que son las formas en que reacciona el sistema, presentando variaciones que se adecúan a esas influencias del ambiente, ¿no? Son variaciones que son pensadas por Easton como esfuerzos constructivos o positivos. ¿Por qué? Bueno, porque tienden, digamos, a generar instancias superadoras que permiten procesar esos impactos o esas influencias o esas perturbaciones que provienen del ambiente general o del conjunto de subsistemas. La categoría de retroalimentación, que da cuenta, dice Easton, de la capacidad que tiene un sistema para procesar las influencias que recibe del entorno, subsistir, reproducirse, digamos, incorporando
eso que impacta desde los otros subsistemas, desde el afuera, como una información pertinente, digamos, que propicia la elaboración de respuestas adecuadas, ¿no? La retroalimentación es el modo de procesar esos impactos que se decodifican como respuestas, como información y que se transforman en respuestas para procesar las influencias de los otros subsistemas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, digamos? Pueden darse situaciones en las que esas perturbaciones no generen retroalimentación y por lo tanto no generen respuestas adecuadas. Sí. ¿Cuál sería entonces la categoría que permitiría trabajar con esas perturbaciones extremas que obturan la capacidad de procesar las influencias que tiene un sistema? La categoría de tensión, dice Easton, ¿no? ¿Qué es una tensión? Son esos impulsos extremos, ¿no? Que empujan de alguna manera las variables esenciales de la vida política más allá del margen crítico de tolerancia que tiene un sistema, ¿no? Y entonces ponen en riesgo la capacidad de persistencia o reproducción sistémica. Esas tensiones pueden ser generadas desde dentro del sistema, qué sé yo, las situaciones que estallan, por ejemplo, en contextos de guerra civil, digamos, en interacción, si ustedes quieren, con incapacidades de los decisores de hacer frente a las presiones del entorno social, o pueden tener que ver con elementos externos, como mencionaba recién el compañero, la guerra, ¿no es cierto? Los conflictos bélicos son elementos externos que empujan a los sistemas a su margen crítico, más allá de su margen crítico, perdón. Y después hay un par de conceptos que son, dice Easton, variables de enlace entre subsistemas, ¿no? Y esto también es un elemento importante para reforzar el carácter abierto de los sistemas, digamos. Si hay variables, si es necesario identificar conceptos que permitan dar cuenta de las variables de enlace, es porque efectivamente hay algún tipo de conexión o de interacción entre los distintos subsistemas. ¿Y cuáles son esas categorías que permiten, digamos, dar cuenta de esas variables de enlace? Las de inputs o estímulos y la de outputs o respuestas, ¿no? En general, el subsistema incorpora como estímulos aquellos elementos de perturbación que se generan en otros subsistemas, pero que lo rozan, y cuando los logra procesar, digamos, como información que retroalimenta sus mecanismos de respuesta, bueno, las devuelve, digamos, como estos que se llaman esfuerzos constructivos o positivos que permiten procesar o superar esas perturbaciones. Acá están estos cuadritos que les había prometido, ¿no? ¿Cómo, digamos, distingue, digamos, las distintas subregiones, podríamos decir, que componen el ambiente, lo que él llama el ambiente total de un sistema político? Por un lado, digamos, el ambiente intrasocietal, lo que ocurre, digamos, al interior de la sociedad de la cual, digamos, el sistema político da cuenta de una parte, digamos, de las interrelaciones posibles. Bueno, en ese ambiente intrasocietal, ¿qué ubica Easton? El sistema ecológico, el sistema biológico, los sistemas de la personalidad, los sistemas sociales, y ahí incluye sistema cultural, estructura social, sistema económico, sistema demográfico, entre otros posibles subsistemas, ¿no? Decíamos sistema religioso, sistema educativo, bueno. Y el ambiente extrasocietal que Easton identifica con la sociedad internacional, ¿no? Entonces, ahí ¿qué encontramos? Los sistemas políticos internacionales, es decir, los sistemas en los cuales participan
esas unidades de decisión política que son los estados nacionales, ¿no? La NATO, Naciones Unidas, la Comunidad Europea, qué sé yo. El texto es viejo, por lo tanto, sus referencias por ahí deberían ser también actualizadas, ¿no? El Sistema Ecológico Internacional, que da cuenta de la necesidad de considerar en una escala transnacional el modo en que inciden las variables ecológicas, porque, bueno, la reproducción de la vida en el planeta no se segmenta por estados nacionales, ¿no? Por lo tanto, y por algo, bueno, la lucha ambientalista es una lucha que no tiene fronteras, ¿no? Entonces, el sistema ecológico internacional también es un elemento, digamos, de la sociedad internacional, del ambiente extrasocietal, como dice Easton, que incide, ¿no?, en ese proceso de estímulos, respuestas, procesamiento de la información, etc., ¿no? Y los sistemas sociales internacionales, digamos, a escala internacional, uno puede pensar en términos sistémicos el capitalismo, el mercado, los valores de la modernidad como sistema cultural internacional, bueno, habla del sistema demográfico internacional, la comunicación, los sistemas, entre los otros subsistemas. Hoy no podríamos dejar de tomar como referencia la comunicación en sus distintas modalidades, digamos, más o menos orgánicas, ¿no? Ya sea que estemos hablando de la prensa regular, las redes, etc. ¿Cómo, digamos, esta sería la fotografía que nos permite, digamos, tener un cuadro de la composición del ambiente social total de un sistema político, digamos, dividido en ambiente intrasocietal, extrasocietal y los distintos sistemas o subsistemas? A veces habla de sistemas o subsistemas según la ocasión, que, bueno, aparecen en la foto, digamos, de manera estática, distribuidos a partir de criterios, si ustedes quieren, tanto estructurales como funcionales, ¿no? Estructurales en la medida en que entre ellos hay un tipo de vinculación que define mecanismos, digamos, de incidencia recíproca, y funcional en el sentido en que cada uno de estos subsistemas cumple una función, apunta a un determinado campo de prácticas, objetivos, etcétera, específicos. El segundo esquema que me interesaba mostrarles es como una especie de intento de captar la dinámica fluida, ¿no?, por la que se articulan estos distintos subsistemas, ¿no? Si antes teníamos la foto, acá, bueno, intenta dar cuenta de la película, ¿no?, de cómo funciona, ¿no?, la mecánica de interacción entre los distintos subsistemas, ¿no? Bueno, digamos, el sistema, los subsistemas ecológico, biológico de la personalidad y sociales que componen el ambiente intrasocietal, y los subsistemas que componen el ambiente extrasocietal, digamos, no cesan de estimular flujos de efectos provenientes de cada uno de estos ambientes, ¿no? Son ambientes que están continuamente generando efectos que constituyen insumos para el sistema político, porque, digamos, se estructuran como demandas que tienen su punto de apoyo en cada una de las variables que componen tanto el ambiente intrasocietal como el ambiente extrasocietal, y que justamente, digamos, inciden en el sistema político, canalizando un conjunto de información que es procesada, convertidas en demandas de productos que son respuestas que tiene que dar el sistema político, que son respuestas, digamos, autoritativamente, digamos, volcadas sobre la sociedad. Las respuestas
tienen que tener esa capacidad de generar aceptación, ¿no?, en el conjunto de la sociedad, y esas respuestas que ofrece el sistema político a su vez vuelven a alimentar, ven, ahí, la flecha habla del ciclo de la retroalimentación, vuelven a alimentar, digamos, el flujo de efectos que se distribuyen entre los dos ambientes, ¿no?, el intrasocietal y el extrasocietal, reiniciando el ciclo, ¿no?, de insumos basados en demandas con puntos de apoyo en estos distintos subsistemas, procesados como información, etc. Esto, digamos, ¿a qué apunta? A mostrar, digamos, por un lado, cómo el sistema político se nutre de los impulsos, estímulos, lo que ustedes quieran, los efectos que provienen de esos ambientes que se procesan como demandas, no sé, demandas de reorganización de la producción en función de un mayor equilibrio ecológico, demandas que son procesadas por el sistema político a través, por ejemplo, de una legislación que establece, por decir algo, ¿no?, distancias mínimas para fumigar con agroquímicos en relación a los centros poblados más cercanos a los campos donde se cultiva. Pero a su vez, y el producto, digamos, que generan esas demandas es justamente una ley regulatoria que pone condiciones a la posibilidad del uso de agroquímicos. Pero eso retroalimenta el ciclo de generación de demandas. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, los sectores, digamos, que tienen planteos más radicales respecto de las políticas ambientales, consideran que es insuficiente la distancia que establece la ley. Y los sectores cuya productividad se ve afectada consideran que la ley restringe la capacidad, digamos, de expansión económica de la actividad de la agricultura, digamos, nutrida con estos productos, con los agrotóxicos, ¿no? Entonces, también se generan desde esos sectores un flujo de efectos que se canalizan como demanda. Y, por ejemplo, ¿qué ocurre? Digamos, toman estado parlamentario leyes de revisión de ese producto previo del sistema político, que fue una legislación reglamentando las posibilidades, digamos, y los límites de la utilización de agrotóxicos. Digo, el gráfico tiene el objetivo de mostrar un ciclo que no se rompe por ningún lado. Como ustedes verán, digamos, hay como un flujo continuo, circular, que está continuamente, digamos, retroalimentando al sistema político, estimulándolo a generar productos que son esas respuestas autoritativas, ¿no?, formuladas como ley, como reglamentación, como norma, y a su vez el modo en que esos productos del sistema político realimentan el flujo de efectos, digamos, provenientes de los distintos ambientes, tanto el societal como el extrasocietal. No sé si esto les quedó claro, si quieren hacer alguna pregunta, acá podemos hacer una pausa, porque con esto terminaríamos el enfoque lumaniano, tendríamos que el enfoque histoniano, y tendríamos que pasar a la propuesta lumaniana. Así que si quieren, vuelvo a la reunión, digamos, al cuadro de imágenes, y bueno, podemos recoger inquietudes, comentarios, preguntas, dudas. ¿Ya han visto Easton en alguna otra materia? De mi parte no, profe. ¿No? No lo hemos. Porque en una época, no me acuerdo, yo creo que era Diego Gantus que trabajaba algunos planteos de Easton. Es un texto, no sé si lo han podido revisar, leer, hojear, es un texto de lectura amigable, diríamos, ¿no? No es
Por ahí Luhmann es como más críptico en algunas de sus formulaciones. Y, a ver, y ocurre algo singular con esto, no sé si les ha pasado, pero escuchando la explicación, pero por un lado, esta, de alguna manera, sencillez del planteo parece resultar de, digamos, de conceptualizar un tipo de explicación de los mecanismos políticos que casi se han vuelto sentido común. Es decir, sin lecturas demasiado profundas, cualquiera que esté interesado en la política, con otras palabras, probablemente explicaría, digamos, el funcionamiento de la política aludiendo a los impulsos que se generan de distintos sectores de la sociedad que impactan en el sistema político, obligándolo a dar respuestas, y que esas respuestas a veces no son satisfactorias y realimentan el ciclo de las demandas, ¿no es cierto? Y este enfoque, digamos, y esta sensación que produce el enfoque histoniano podría tener dos explicaciones. Por un lado, que efectivamente, digamos, es un enfoque que digamos, toma a la empiria, digamos, en la regularidad de su acontecer, digamos, toma como objeto de análisis cuestiones recurrentes que se observan con regularidad, o que se observaban por lo menos con regularidad al momento en que Easton escribe esto, ¿no? Que es en la década del 60, y que, bueno, pone en un esquema conceptual y en un gráfico articulado en torno a ese esquema conceptual, digamos, mecanismos de la política cotidiana, ¿no? Y otro análisis podría ser que efectivamente el enfoque, lo que ha ocurrido es que el enfoque sistémico ha tenido tal potencia de penetración que en realidad esta familiaridad que sentimos con la explicación histoniana tiene que ver con un tipo de análisis con lo que podríamos llamar un enorme efecto performativo, una enorme capacidad de generar representaciones sobre la política afines a lo que ese modelo teórico propone, y que ha logrado vulgarizar en el mejor sentido de la palabra, no es despectivo esto, socializar, si ustedes quieren, el uso de conceptos como sistema en un discurso, en el discurso cotidiano, no en el discurso erudito de la política, y que por eso justamente ahora, digamos, nos produce ese aire de familiaridad, ¿no? El enfoque. Y capaz que son las dos cosas las que han pasado. Por un lado, que Easton toma aquellos, con la mayor sencillez posible, aquellos procesos que observa que se producen a repetición, digamos, que se producen con regularidad en la escena, en el sistema político, digamos, y que al mismo tiempo produjo, como en conjunto con otros pensadores, digamos, partidarios del enfoque sistémico, una teoría con una enorme capacidad de penetración que, digamos, hizo que logró que sus conceptos se integraran el vocabulario cotidiano de la política, ¿no? Se volvieran conceptos de uso frecuente. Hoy un montón de gente habla de sistema político, y si uno le dice pero decime que un sistema político, no te dice que es la interacción entre variables más allá del grado de relación que haya entre esas variables. No, bueno, se naturalizó el uso del concepto, y podríamos decir, como dice Bourdieu, que creo que esto se los planteé en la primera clase, lo que produce es un efecto de teoría, ¿no? Y lo que tenemos que analizar, que eso es algo sobre lo que Luhmann tiene claridad, ahora vamos a verlo, lo que tenemos que analizar es de alguna manera cómo se genera ese efecto de teoría, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algunas teorías se constituyan como el piso elemental de ciertos modos de ver? Porque teoría, dice Bourdieu, no es más que eso, es un modo de ver. Bueno, hay teorías que se constituyen en el piso a partir del cual se pueden ver determinados fenómenos y digamos, define el modo en que esos fenómenos se pueden ver. Bueno,
la verdad que los enfoques sistémicos, yo creo que realmente han tenido un potencial performativo, han generado un efecto de teoría notable, ¿no? Al punto que, como decíamos recién, muchas de estas variables, la retroalimentación del sistema, la relación entre los estímulos y las respuestas que tiene el sistema para dar esos estímulos, son vocablos del discurso político cotidiano, que no sé si todos los que lo usan esos conceptos, estarían en condiciones de definirlos según, digamos, los lineamientos de la teoría. Pero, sin embargo, aún así, en un uso, ya les digo, vulgar en el mejor sentido de la palabra, tienen un potencial explicativo notable, ¿no? Para el sentido común político, si se quiere. No sé qué les parece. Bueno. Tiene razón, profesora. Easton es bastante más simple y en esa adecuación que nosotros hacemos al uso común, en Luhmann encontré yo por lo menos una complejidad que es notable. Sí, sí. Claro, estaba leyendo el otro día el de poder de Luhmann y ¡ay, papá! Claro. Bueno, debo decir que a mí personalmente, no sé, Tony, que por ahí lo estuvo hojeando al libro, según dijo, a mí me parece que teoría política en el estado de bienestar es más amigable que el texto Poder. A mí personalmente es un texto que me gusta mucho. Yo no soy lumaniana, ni mucho menos. Sin embargo, es un texto que me parece que, digamos, invita al lector digamos, a un tipo de diálogo con el texto que es muy difícil de sostener en el libro Poder, como vos decías, Miguel. Bueno, esto se los dejo así, les tiro la pelota para la próxima reunión, que va a ser con la discusión de los textos en la mano, para que lo tengan presente, si no tienen nada para decir ahora, así lo podemos retomar en una instancia así de intercambio, una instancia así menos expositiva, menos vertical, como es la de la clase teórica. Pero bueno, igual ustedes saben que cualquier comentario siempre es bienvenido, porque bueno, rompe la monotonía de la exposición. Bueno, ¿ustedes quieren hacer una pausa o quieren que le metamos rápido con lo que queda para terminar antes? Díganme qué prefieren. Por mí, si quiere continuar, continúe, profesora. Fabricio, acá veo que levantaste la mano. Bueno, no, nada. Bueno, no sé, a ver, Miguel propone... Yo concuerdo con Miguel, si ¿Sí? quiere seguir, bueno, sigamos. Dale. Sí, profe, también. Listo. Sí, por mí sigamos también. Sí, profe, también. Listo, entonces seguimos con... Esperen que vuelva al PowerPoint. Al PowerPoint, profe, ¿lo podría subir después para tenerlo? Sí, después se los mando. El de la clase pasada no se los mandé. El que... Profe, no lo encontré, yo no sé dónde lo pudo. Discúlpenme. No. Se los voy a mandar porque estaba pensado un poco también en relación al trabajo final. Al trabajo práctico. Genial, si puede hacerlo mejor. Se los mando ahora cuando termina la clase, se lo mando a Lina y le pido que lo suba al Facebook, si les parece. Bueno, ahí sentí un ruidito. Esperen, no sé si alguien pidió... Fabricio que pregunta si no se lo escuchaba y no se lo escuchó. No te escuchábamos, Fabricio. ¿Querés intervenir? ¿Tenés alguna pregunta, un comentario, algo? A ver, vamos a ver. No, Fabricio también se suma a la idea de que sigamos. Bueno, listo, entonces seguimos. Esperen que vuelvo. No sé si se ve ahora el PowerPoint. Aún no. ¿No?
Entonces espérenme un segundo, que debo haber hecho algo mal. Perdón que interrumpa, ¿ahora sí me escuchan? Sí, perfecto ahora, Fabricio. Listo, lo arreglé, gracias. No, por favor. A ver, esto era acá. Compartir una ventana. Presentación. Compartir. Ahí está. ¿Ahí se ve? ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, ahora se ve. Listo. Bueno, gracias. Bueno, ahora pasamos a Luhmann, que, digamos, sería el representante de esa versión de los sistemas cerrados, ¿no? Esta versión que propone pensar los sistemas y particularmente el sistema político como un sistema cerrado sobre sí mismo, ¿no? En realidad se suelen como identificar dos momentos en la producción de Luhmann, que es el planteo que con el que introduce von Weiman, que es como una especie de manual, tiene una especie de manual, diríamos, universitario, ¿no? De teoría política contemporánea, que justamente se llama la teoría política en el siglo XX, y von Weiman introduce el comentario sobre la obra de Luhmann, planteando como que hay dos momentos, ¿no? Que en un primer momento, que tal vez podría, digamos, tener todavía sus ecos en teoría política en el estado de bienestar, el libro que tienen para leer en esta unidad, estaría marcado por el dispositivo conceptual que construye Luhmann en torno a la necesidad de diferenciar sistema y entorno, ¿no? Digamos, en cualquier sistema que sea que estamos analizando, es necesario tener en cuenta en el punto de partida esta distinción entre el sistema y el entorno y revisar, digamos, analizar cuáles son, digamos, cuál es la relación de posición, podríamos decir, que se establece entre ambas esferas, ¿no? Y un segundo momento en el cual todo el aparato conceptual de Luhmann, dice von Weiman, está mucho más abocado a construir una teoría de los sistemas entendidos como sistemas autorreproducidos, autocontrolados, ¿no? Que esa es la idea de autopoiéticos. Acá, bueno, tengo un error de ortografía que lo voy a corregir antes de mandarles el PowerPoint. ¿Qué serían esos sistemas autopoiéticos? Son sistemas que se autorreproducen, pero que no tienen una finalidad, digamos, no pueden ser pensados como orientados hacia un fin predeterminado, ¿no? Se autorreproducen sin una finalidad predeterminada, sino en función de la propia mecánica de relación entre sus elementos. Son sistemas en los cuales hay una relación de complementariedad entre estructura y función, retomando esta idea que mencionábamos antes, ¿no? Pensando estructura como esa matriz de articulaciones posibles entre elementos diversos y la función como aquella, digamos, actividad a la que está, digamos, o aquello a lo que apunta cada uno de esos elementos estructurales, ¿no? Y en esta perspectiva de los sistemas autopoiéticos hay una relación de complementariedad, digamos. La posición en la estructura se define a partir de la función, digamos. Si hay una posibilidad de pensar la relación entre elementos que componen esa matriz de base, es porque cada uno tiene una función distinta y bueno, hay una lógica de complementariedad entre las distintas funciones de esos elementos estructurales, ¿no? Y esta dinámica de autorreproducción, dice von Weiman, en Luhmann, tiene un carácter regular que nunca se detiene. Digamos. Un sistema siempre está involucrado en una lógica de autorreproducción. Digamos, para Luhmann, la lectura de dos biólogos chilenos, Varela y Maturana, fue una cuestión fundamental, ¿no? Un hito, ¿no? En su reflexión sobre los sistemas, ¿no? La posibilidad de pensar, incluso, dice el propio Luhmann,
en una cita a pie de página en el libro que ustedes tienen para leer, dice algo así como que la posibilidad de pensar hasta las unidades mínimas de los organismos biológicos en términos de sistemas, de pensar que una célula es un sistema, para él fue iluminador respecto de el análisis de los sistemas sociales, ¿no? Y en este sentido, esta idea, digamos, de que la dinámica de los sistemas es regular, repetitiva, no se detiene nunca, está muy cerca del enfoque de estos biólogos que conciben que cualquier elemento, digamos, de los cuerpos biológicos puede ser analizado en clave de sistema, ¿no? Para Luhmann, la idea de que existen, digamos, de que los sistemas son autopoiéticos, es decir, se reproducen a sí mismos, permite iluminar la dinámica de las sociedades modernas, que son sociedades sin vértice ni centro. Dice, a diferencia de las sociedades tradicionales, en las cuales había una jerarquía, y en la cúspide de esa jerarquía se concentraba la capacidad, digamos, de articular las distintas funciones de la estructura social o del cuerpo social, por retomar el vocabulario de la política en ese mundo tradicional. Las sociedades modernas no tienen centro ni vértice. Y el problema con las teorías políticas es que se han quedado atadas a los procesos históricos por los, digamos, a través de los cuales se llegó a las sociedades modernas, es decir, procesos históricos en los cuales efectivamente somos testigos de el modo, digamos, en que una sociedad que funcionaba a partir de esa estructura jerárquica, en algún punto piramidal, se fue como desarmando, digamos, y reordenando a partir de esta lógica horizontal en la cual no hay ni vértice ni centro, digamos, no hay un punto único desde el cual mirar al conjunto de la sociedad ni explicar el funcionamiento del conjunto de la sociedad. Y el problema con las teorías políticas es que se quedaron atadas a ese proceso que digamos, caracterizó la transición de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas, y son teorías que dicen no pueden dar cuenta de las transformaciones que, digamos, propias de las que tienen lugar al interior de las sociedades modernas. Intentaron explicar la transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, pero no pueden explicar la movilidad interna, digamos, esa dinámica continua, regular, que nunca se detiene, que caracteriza a las sociedades modernas. ¿Cuál es el elemento? Porque, digamos, en comparación con los sistemas biológicos, que dice Luhmann, la autopoiesis de los sistemas biológicos tiene que ver con procesos químicos. ¿Cuál es? ¿En dónde se apoya la autopoiesis de los sistemas sociales? En la comunicación. La comunicación es la dimensión autopoiética de los sistemas sociales. ¿Qué es, digamos, cómo podríamos definir una sociedad? Como un sistema de comunicaciones estructurado en función de un código, ¿no? Esto un poco ya lo hemos visto con el texto que mencionábamos antes, ¿no? Que dimos en la unidad anterior, el texto poder. ¿Se acuerdan que el poder era definido como un mecanismo de comunicación simbólicamente generalizado? Bueno, la sociedad es comunicación ordenada por un código. Y hay distintos códigos que ordenan la comunicación al interior de la sociedad. En las sociedades modernas hay básicamente tres: el del saber, el del dinero y el del poder, dice Luhmann. El del saber es el sistema científico, podríamos decir, el del poder el sistema político, y el del dinero el sistema económico, ¿no? Y de alguna manera verdad, poder y dinero son los estructuradores simbólicos del código interno a cada uno de estos subsistemas. Pero bueno, el concepto de sociedad para Luhmann es el concepto más abarcador, ¿no? Digamos, el sistema social sería el sistema, digamos, omnicomprensivo, ¿no? La sociedad es el sistema omnicomprensivo que ordena todas las comunicaciones entre los hombres. Acá cito textualmente
Luhmann habla de los hombres, no incluye a las mujeres, habla de los hombres y con un criterio que es el que defiende la Real Academia Española para utilizar el universal en masculino, porque considera que es una fórmula no marcada genéricamente, ¿no? Más allá de que no estemos de acuerdo. Yo replico acá lo que dice Luhmann, ¿no? Ahora, la sociedad, ¿cómo se concibe? Como compuesta por comunicaciones, no por hombres. Esto también es interesante, porque esta idea después la vamos a retomar cuando analicemos la relación entre política y sujeto, digamos. Y en esta misma unidad, cuando comparemos los enfoques sistémicos con la perspectiva habermasiana, ¿no es cierto? Una sociedad no compuesta por hombres, sino por comunicaciones, es un concepto que responde a esto que decíamos al principio, un eje de racionalidad puesto en el sistema más que en los individuos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, digamos, si la comunicación es la dimensión autopoiética de los sistemas sociales y las sociedades como el gran sistema omniabarcativo, ¿no? Omnicomprensivo que ordena todas las comunicaciones, que son en definitiva el elemento básico constitutivo de la sociedad, ¿qué rasgos, digamos, específicos tienen las sociedades modernas, ¿no? Las sociedades gestadas en la modernidad. Por un lado, que son sociedades complejas en las que se ha ido acentuando la diferenciación entre subsistemas, ¿no? El principio de diferenciación funcional es un elemento clave de las sociedades modernas en tanto sociedades complejas. Esa complejidad en donde reside justamente en una cada vez más acentuada diferenciación entre la orientación funcional de los elementos que componen esas sociedades o los subsistemas que componen esas sociedades, ¿no? Y en este sentido, lo que dice Luhmann es que las sociedades modernas no disponen de un órgano central. Por lo tanto, digamos, poner el foco en el Estado es, digamos, es de alguna manera una estrategia distorsiva o inconducente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice Luhmann, el Estado solo tiene sentido en el marco de la sociedad en la que funciona. Y por otra parte, digamos, plantear la centralidad de la política, ya sea estatal o extraestatal, supone, digamos, anular o al menos disminuir, obliterar, si ustedes quieren, ese efecto de diferenciación funcional que caracteriza la modernidad, ¿no? Si ponemos la centralidad en la política, lo que hacemos es hacer de una de esas diferenciaciones funcionales, que es la política, la que explica el conjunto y por lo tanto desdibujamos o diluimos la especificidad de otras formas de diferenciación funcional propias de las sociedades modernas, que como son sociedades sin órgano central, sin cúspide, ni sin vértice ni centro, como dice Luhmann, no podrían funcionar en torno, digamos, a la especificidad central de la política. Entonces, ¿cómo analizaríamos a la política? Bueno, dice Luhmann, tenemos que pensar al sistema político como, digamos, la política, digamos, como un sistema autorreferencial. Es autorreferencial, ¿por qué? Bueno, porque produce los elementos que lo constituyen, y produce y reproduce los elementos que lo constituyen. ¿Y cuáles son los elementos que constituyen el sistema político para Luhmann? Las decisiones políticas. Esas situaciones en las cuales, digamos, algunas alternativas son priorizadas por encima de otras y a su vez ponen en movimiento, encadenamientos o secuencias de decisiones derivadas, ¿no? De esa alternativa priorizada, ¿no? El orden de los elementos, digamos, de estas diferentes decisiones que componen, que alimentan
el sistema político y que son producidos y reproducidos por el propio sistema político, dice él, pueden variar, pero siempre de acuerdo a una lógica, como él llama, de autocontacto, es decir, una relación con otras decisiones tomadas en el mismo sistema, no con decisiones tomadas en otro subsistema que coexiste en simultaneidad con el sistema político, sino con relación a decisiones tomadas en el mismo sistema político. Y en ese sentido, digamos, la cadena temporal de decisiones que uno puede rastrear en un sistema político, de lo que da cuenta es de una dinámica de relaciones internas al sistema. A diferencia, ¿se acuerdan de lo que veíamos recién con el planteo de Easton, ¿no? Que lo que acá serían cadenas de decisiones, podríamos tomarlas como respuesta del sistema, son formas de retroalimentación que procesan los impulsos decodificados como información, ¿no? Los impulsos que provienen de otros subsistemas o del ambiente societal o del ambiente extrasocietal. Acá de lo que se trata son de cadenas de decisiones internas que dan cuenta de la propia lógica de autorreferencialidad propia del sistema político. Y el Estado en este sentido, como decíamos antes, no es nada fuera de la sociedad y da cuenta solo de uno de los mecanismos funcionales de la política. De hecho, después más adelante vamos a ver que Luhmann propone un sistema tripartito para pensar la política, que es el que, para pensar el sistema político, que es el que articula política, administración y público, ¿no? Y en este sentido el Estado es uno de los elementos, uno de los mecanismos funcionales que efectivamente, digamos, cruza a estos tres componentes del sistema político, ¿no? Política, administración y público, pero se mantiene de manera diferenciada y opera, digamos, como referencia de esas cadenas de decisiones que tienen lugar al interior del sistema político. Entonces, este trabajo, ¿no? este texto que tenemos para leer, si está orientado al análisis del estado de bienestar, lo que tenemos que preguntarle es, bueno, cuál es la singularidad, digamos, de la mecánica de esas cadenas de decisiones que tienen lugar en el estado de bienestar. Digamos. Lo que hace Luhmann en el texto es hacer una primera presentación general de su esquema conceptual para ir mostrando a medida que avanza cuáles son las singularidades de esa forma de organización política singular, que es el estado de bienestar, que es el modelo vigente al momento en el que escribe el libro, digamos, el libro se publica en alemán por primera vez en el 81, creo. Es cierto que ya en la segunda mitad de la década del 70 y sobre todo después de la crisis del petróleo, estamos en un escenario caracterizado como de crisis del estado de bienestar, y justamente eso es lo que suscita la reflexión luhmanniana, pero bueno, esta crisis todavía para el 81 no ha dado cuenta de el relevo de la lógica del bienestar por una lógica diferente que pueda hacer frente, digamos, a una crisis generada, como dice Luhmann, como bueno, ya habrán leído los que avanzaron en el texto, generada por la misma mecánica del estado de bienestar, ¿no es cierto? Dado que la dinámica de cada sistema es autorreferencial, digamos, y la regularidad de su reproducción está dada por el modo en que recicla los insumos que el mismo sistema produce, la crisis del estado de bienestar no puede sino estar, digamos, originada en el modo en que se articulan esos insumos que el mismo estado de bienestar produce y esas cadenas de decisiones autorreferenciales en relación a la lógica del estado de bienestar, ¿no? Entonces, yo por eso planteaba, ¿no? Si el sistema es comunicación orientada por un código y el sistema político en particular responde al código del poder, que es, como decíamos en la unidad pasada, es el código que opone lo permitido a lo prohibido, ¿no? Y es el código que habilita
la producción y reproducción de decisiones como insumos constitutivos del sistema político, en relación a qué cuestiones operan las decisiones tomadas en el marco del estado de bienestar, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, orienta esa cadena de decisiones que tienen lugar de acuerdo a la lógica del estado de bienestar? Bueno, lo que dice Luhmann es que el estado de bienestar se rige por un criterio, digamos, de ampliación de las prestaciones comunicativas. Si un sistema está formado por comunicaciones o por comunicación orientada por el código, a lo que propende el estado de bienestar es ampliar el ámbito, digamos, de alcance de las prestaciones comunicativas, ¿no? Y con esta idea asocia el concepto de inclusión. ¿Qué sería la inclusión en el marco de esta lógica del estado de bienestar, de ampliar las prestaciones comunicativas? Bueno, sería incorporar a la población global a las prestaciones ofrecidas por distintos subsistemas funcionales de la sociedad, ¿no? Son prestaciones que responden al modo de interpelación que se genera en el marco, digamos, de las distintas cadenas propias de los distintos sistemas. Y el objetivo, digamos, del estado de bienestar sería ir sumando cada vez más población a esa ampliación de prestaciones comunicativas. Lo que plantea Luhmann, que es muy interesante, es que el bienestar es también un concepto autorreferencial. Es un concepto que de alguna manera, digamos, por un lado no encuentra un límite externo, ¿no? Y él dice, bueno, esto puede verse en la misma historia del estado de bienestar, incluso arrancando en una época previa. Luhmann hace una comparación entre estado de bienestar y estado social, ¿no? Y dice que ya en el siglo XIX entraba en la agenda de la política algunos elementos, como por ejemplo condiciones laborales, condiciones de vida de los trabajadores, que podrían dar cuenta de un estado, digamos, del perfil de un estado social. Pero en este marco el concepto de bienestar es autorreferencial, porque no encuentra un límite que venga impuesto desde afuera. Y de hecho, la historia concreta del modelo welfarista para Luhmann es una prueba, ¿no?, de este carácter autorreferencial del concepto de bienestar. Siempre es posible incorporar algún nuevo tipo de prestaciones que son consideradas como básicas en el concepto de bienestar, ¿no? Por un lado, digamos, porque el concepto de bienestar se asienta, digamos, en una crítica profunda, digamos, a las consecuencias inherentes al proceso de modernización económica, ¿no? Consideradas como efectos no deseados o efectos, no sé, desechables o cuestionables del proceso de organización económica, ¿no? Qué sé yo, pauperización de la población, disminución en la calidad de vida, condiciones de vivienda precaria, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, en el punto de partida lo que hay es una fuerte crítica a las características propias de las sociedades modernas y en particular a los efectos que produce la modernización en el nivel económico o económico-social, si ustedes quieren, y por lo tanto cada transformación en esta dimensión abre la posibilidad a que nuevas prestaciones sean consideradas necesarias. Acá Luhmann hace unas observaciones muy interesantes en la perspectiva de este marco interpretativo, ¿no? Por un lado, que bueno, el estado, digamos, la lógica del bienestar nunca tiene un techo, digamos, como se parte de la crítica de las consecuencias adversas del proceso de modernización en la esfera económica, siempre se les podría estar agregando
algún elemento a esa agenda, digamos, de incorporación de prestaciones de las que se debe hacer cargo el Estado, ¿no? En principio será, qué sé yo, pongámosle, regulación de la jornada laboral, después se planteará la necesidad de establecer pisos mínimos de salarios, después se establecerá que la necesidad de una vivienda digna para el trabajador, después la vivienda digna, digamos, en lugar de tener, no sé, 2 habitaciones, deberá tener 3, después una vida digna para el trabajador irá incorporando las innovaciones tecnológicas que el sistema genera, no sé, servicios básicos, gas, luz, electricidad, y así esto podría no tener fin. Y de hecho, en la perspectiva digamos, de los derechos, de las teorías que conceptualizan a los derechos, digamos, como atribuciones o reclamos justificados, ¿no? De los sujetos de la política, funcionan con esta lógica expansiva, ¿no? Esta idea arendtiana del derecho a tener derechos. Evidentemente abre un horizonte sin cierre para reclamos efectuados en la clave de los derechos. Y Luhmann cita textualmente a Arendt en uno de los pasajes y menciona esta característica, digamos, del estado de bienestar, que siempre amplía sobre la base del concepto de derechos la validación de reclamos a los cuales debería dar respuesta el estado de bienestar, justamente como una de esas características que hacen del bienestar un concepto autorreferencial, que no reconozca límites, que nunca tenga un techo, y que en la segunda parte del libro, digamos, ubicará como la causa de la crisis del estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar está sobresaturado de demandas y siempre se siente compelido a dar respuestas a esas demandas que considera legítimas en la medida en que han surgido, digamos, de los efectos, digamos, de la modernización en la esfera económica y la complejización de la sociedad moderna en la esfera económica, en la esfera de la vida material, si ustedes quieren, que hace que se considere legítimo la incorporación continua de nuevos reclamos, ¿no? Entonces, ahora, Luhmann ya no vive, pero ahora diría, bueno, ¿qué diría Luhmann sobre el planteo de que hoy en día, por ejemplo, tener acceso a Internet es un derecho porque sin Internet no se puede vivir? Bueno, diría, no, digamos, el que no tiene Internet no puede trabajar, no puede interactuar, no tiene un acceso a la información en condiciones igualitarias. Bueno, Luhmann diría, esto tiene que ver con esa lógica autorreferencial del concepto de bienestar que no tiene techo. Con ese criterio siempre se puede incorporar alguna reivindicación más. Y por otro lado, dice, digamos, la lógica del bienestar, ¿no? Se autoimpone la necesidad de satisfacer demandas, presupone un sujeto que también, que digamos que en términos individuales tampoco, digamos, nunca da muestras de alcanzar un nivel de satisfacción, digamos, siempre va a tener una demanda más para sumarle a la agenda, digamos, de las que se debe hacer cargo el estado de bienestar, ¿no? Y en este sentido, habría, digamos, también una especie de dimensión subjetiva para el estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar reconoce una dimensión subjetiva en la formulación de demandas que tampoco tiene techos, ¿no? ¿Por qué debería satisfacerse el trabajador o la trabajadora o los trabajadores con la consecución de algunos logros si siempre, digamos, las innovaciones tecnológicas le estarían mostrando la posibilidad de acceder a otras condiciones materiales de vida más sofisticadas, más complejas, que están disponibles para un sector de la población y otros no. En este sentido, lo que detecta Luhmann es que el estado de bienestar lo que hace es incorporar, digamos, cada vez aspectos más amplios de la vida social al ámbito de las prestaciones políticas. Cada vez
las prestaciones políticas incluyen prácticas, incluyen cadenas de decisiones, como dice Luhmann, que afectan ámbitos de los más diversos de la vida social. Hoy podríamos decir, no sé, cuestiones tan íntimas como la de la salud reproductiva se han vuelto un ámbito de intervención propio de la lógica del bienestar, porque, bueno, a partir de este concepto autorreferencial que no reconoce techo y que tiene como interlocutor individuos que siempre están dispuestos a reclamar más, se ha hecho, digamos, de algo tan íntimo como la dimensión reproductiva de los individuos, una esfera en la cual el Estado puede intervenir, ¿no es cierto? Regulando, qué sé yo, el acceso a tratamientos, ¿no? No sé, tratamientos de reasignación de género, por ejemplo, ¿no? Para Luhmann, en esta clave, tendrían que ver con la sobresaturación de demandas que los individuos descargan en el estado de bienestar y con una lógica como es la welfarista, que siempre se muestra predispuesta a incorporar cada vez más ámbitos de más cuestiones o esferas o rincones de la vida social en el ámbito de las prestaciones políticas. Este movimiento, digamos, que no tiene techo, tiene dos efectos para Luhmann. Por un lado, la clausura recursiva, le llama él, y por otro lado, la apertura temática de la política. Clausura recursiva, ¿a qué refiere? Justamente, digamos, a la mecánica propia de la satisfacción de demandas que progresivamente va obturando la posibilidad de acceder a los diversos recursos que son necesarios para dar respuestas, ¿no? Y cuando decimos recursos, no nos referimos solo a recursos económicos, sino a recursos institucionales, recursos materiales, recursos simbólicos, recursos humanos, ¿no? Y al mismo tiempo, apertura temática de la política, ¿por qué? Por esto que decíamos antes. Ya prácticamente no queda ámbito de la vida social al cual no le corresponda un tipo de prestación específica del sistema político o de este particular sistema político que identificamos con la figura del estado de bienestar, ¿no? En este marco, el estado de bienestar, digamos, con qué lógica funciona en términos, si ustedes quieren, institucionales, ¿no? Por un lado, dice Luhmann, el estado de bienestar es el resultado de un proceso de, diríamos, aplanamiento de las jerarquías propias de las sociedades modernas, ¿no? Este aplanamiento de la jerarquía que ha simplificado, ha suprimido, diríamos, escalones de la pirámide y ha establecido una única división entre gobernantes y gobernados, ¿no? Esta es la única jerarquía que reconoce como válida el Estado moderno. Y por lo tanto, digamos, la supresión de escalones de la pirámide está en sintonía con esa, digamos, capacidad que se atribuyen los individuos, en tanto ajenos a cualquier jerarquía, más allá de la de gobernantes y gobernados, a reclamar de la política prestaciones cada vez más diversas, ¿no? Y por otro lado, digamos, el estado de bienestar se inscribe en otro movimiento propio de la política moderna, que es el de la circularidad, ¿no es cierto? Dice Luhmann, el Estado moderno, el Estado contemporáneo, y más aún ese modelo de Estado caracterizado por la lógica del bienestar, digamos, combina este aplanamiento de la jerarquía o esta simplificación binaria de la jerarquía, que establece una barrera entre gobernantes y gobernados, pero después aplana las diferencias al interior de la mayoría que estaría integrada por los gobernados. Y por otro lado, dice, se combina con un mecanismo de circularidad política que es tripartito, que digamos, está caracterizado por estas tres dimensiones propias del sistema político que mencionaba antes, que son política, administración y público.
Y circularidad, ¿por qué? Porque son tres dimensiones atravesadas por la lógica estatal, pero que se retroalimentan entre sí, ¿no? Digamos, atravesadas por la lógica de la función estatal como dispositivo institucional, digamos, que coordina la mecánica de las prestaciones, pero en un nivel o en un esquema tripartito en el cual la política tiene que ver con las disputas propias de la mecánica competitiva, digamos, de acceso a los cargos públicos. La administración tiene que ver con la lógica específica, ¿no?, de un saber experto encarnado en la figura de la burocracia, y los elementos, digamos, que inciden en la competencia electoral tienen que ver con las demandas que surgen del público, ¿no? Y en esta relación de circularidad, dice Luhmann, estos tres elementos están articulados. ¿Por qué? Porque en la competencia electoral lo que se pone en juego es la posibilidad, digamos, de asegurar prestaciones para las demandas del público. Esa competencia electoral se resuelve, digamos, con victorias electorales que inciden en la reconfiguración de la administración pública. Hay una serie de cargos, digamos, de la administración pública que dependen, digamos, de los resultados de esta contienda electoral e implican que en la administración convivan en tensión la lógica, digamos, autorregulada de la burocracia de expertos con la lógica política de los funcionarios elegidos en función de sus promesas, digamos, de dar respuestas a las demandas del público. Y el público, a su vez, está, dice Luhmann, uno querría pensar que el público es el que tiene capacidad de incidir sobre la competencia electoral, las disputas políticas y las reconfiguraciones de la administración, y a esto nos conduce el concepto moderno de opinión pública, pero en realidad el público también es reconfigurado, digamos, en la formulación de sus demandas por esta disputa política, digamos, no hay que pensar que las demandas del público son anteriores, están dadas frente a un escenario político de contienda, sino que la política también, digamos, juega con la manipulación, o incluso sin usar la palabra manipulación, la posibilidad de crear demandas en un público, demandas que solo van a poder satisfechas, van a ser solamente satisfechas de acuerdo, digamos, o van a plantearse como que solo se pueden satisfacer de acuerdo a los resultados de la contienda electoral y al modo, digamos, en que esa contienda electoral se muestre capaz de definir las estructuras administrativas para hacerse cargo de las respuestas necesarias a las demandas que surgen del público, ¿no? Y que no son, dice Luhmann, necesariamente, que no son demandas autogeneradas. Esto no quiere decir que no sean genuinas, sino que son demandas alimentadas por la propia mecánica de la política, porque la política en el estado de bienestar se alimenta de la necesidad de dar respuestas cada vez a una cantidad mayor de prestaciones, ¿no? Y por lo tanto, digamos, un aumento de demandas de parte del público, digamos, forma parte de los insumos con los que se autorreproduce la política, más allá de que desde una mirada crítica, que incluso el propio Luhmann asume, ¿no es cierto? El aumento de demanda genera una sobresaturación que el sistema político por sí mismo no puede garantizar, y por eso, digamos, el sistema político está siempre generando, digamos, avanzadas sobre el sistema económico, por ejemplo, con la regulación de un salario mínimo, o sobre el sistema jurídico con una ley de reasignación de género, por poner ejemplos que Luhmann no vivió, porque, bueno, se murió en los 90, pero que de alguna manera explican el sentido, digamos, del análisis luhmanniano de la circularidad, esta lógica de circularidad
entre política, administración y público. Y el otro elemento que me parecía interesante analizar, que bueno, que tiene que ver con la consigna para la discusión de la próxima reunión, una consigna que no pretende cerrarse sobre sí misma, sino que la idea es que nos permita leer todas estas cuestiones que estuvimos discutiendo recién, ¿no? Es esta idea de la autoobservación, digamos. Porque en las primeras páginas del libro, Luhmann plantea que él no se propone una teoría política sobre el estado de bienestar, porque teorías políticas sobre el estado de bienestar hay a patadas, hay millones. Esperen que quiero encontrar la cita para leérselas textualmente, sino que se propone una teoría política del estado de bienestar en el estado de bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Una teoría política, digamos, que se ordena, acá está. Las reflexiones que siguen se mantienen en el nivel de la teoría política. Porque él dice, en realidad, en una sociedad hay problemas que se plantean al nivel de la mentalidad política, digamos, al nivel de las representaciones, del modo en que esas comunicaciones que transmiten, digamos, esas comunicaciones que componen la sociedad, ¿no? que son información codificada, ¿no? Tienen una determinada, o produce una determinada representación de la política, del conflicto político, de las demandas políticas. Y bueno, de alguna manera, uno podría decir que, dice él, los políticos que producen una especie de autoestilización a la medida, digamos, de esa mentalidad política, ¿no? Orientan sus prácticas, sus conductas, sus propuestas de acuerdo al modo en que esa cadena de circulación de información codificada genera representaciones acerca del orden político, de las demandas que se le pueden presentar al orden político, de las respuestas, del modo de estructurar respuestas del que puede dar cuenta el orden político. Bueno, lo que hacen los políticos es autoestilizar su perfil de acuerdo a estas cuestiones, ¿no? La teoría política, dice, se ocupa de los mismos problemas, ¿no? De cómo se representan el funcionamiento, de cómo esa cadena selectiva de información codificada produce representaciones sobre el sistema político, sus posibilidades, sus límites, la articulación de demandas, etcétera, pero de una forma diferente, ¿no? De una forma que tiene que ver, dice él, con el modo, digamos, en que construye sus análisis en un contexto socialmente condicionado, ¿no? Y entonces dice, las reflexiones que siguen, las del libro, esto está en el fin del capítulo 1, se mantienen en este nivel de la teoría política, ¿no? Pensada como una abstracción e inclusión de relaciones autorreferentes, es decir, como una participación de la política en la producción de la realidad, que para ella acaba resultando un problema, ¿no? Entonces dice, las reflexiones que siguen se mantienen en este nivel de la teoría política. Buscan una teoría para el estado de bienestar. No se trata solo, por tanto, de una teoría sobre el estado de bienestar, apoyada en criterios científicos. Una tal teoría puede servir más bien para potenciar aquellas pretensiones reflexivas que deben producirse dentro del mismo sistema político. En tanto consiga realizar estas prestaciones, devendrá en teoría política en el estado de bienestar. No se cuestiona así una estricta separación entre ciencia y política en el sentido de distintos sistemas sociales, distintos criterios y diferentes responsabilidades. Aún así, se presupone que la comunicación sigue siendo posible a pesar de todo. Entonces, a mí me parecía que esta cuestión de la autoobservación era importante, ¿no? Porque una teoría política en el estado de bienestar, de alguna manera, hace, como dice él en ese párrafo, ¿no? Participa en la producción de la realidad que para esa misma teoría después acaba siendo un problema, ¿no? Produce la realidad que después procesa en términos conceptuales como problema. Y
Y entonces, digamos, ¿qué es lo que puede hacer la teoría política en el estado de bienestar? Que lo podemos tomar como consigna para pensar la posibilidad de esta propuesta en otros escenarios, ¿no? Bueno, procede, dice Luhmann, puede proceder como observación de la observación. ¿Qué es lo que puede hacer la teoría política? Primero esto, ¿no? Fijarse en cómo el sistema se observa a sí mismo. La teoría política es la observación de la observación. Observa el modo en que el sistema se observa a sí mismo, se toma a sí mismo como objeto de reflexión. Y en este sentido, dice, la teoría política es un intento de coordinar procesos de autoobservación y de proveer elementos para la autocrítica. Digamos, sí, la teoría política está gestada en el marco del estado de bienestar y por lo tanto, digamos, siempre corre el riesgo de de contribuir a generar los problemas sobre los que después va a reflexionar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ubicarse en ese lugar de observación de la observación, ofrecer elementos, ¿no?, para coordinar los procesos de autoobservación del sistema y para propiciar la autocrítica, y siempre teniendo en claro, y esta es otra cuestión que me parecía muy interesante, que es que la autoobservación no se da, dice él, con independencia, ni de manera directa, sino con la lógica de la caja negra. Lo que hay, dice él, es una opacidad recíproca entre los sistemas, que no obstante, dice, interactúan, más allá de que son autorreferentes, están, digamos, cerrados sobre sí mismos, y lo que, como veíamos en la otra clase, ¿no?, lo que ocurre en otro sistema les llega, por ejemplo, al sistema político, como una especie de perturbación o ruido externo, ¿no? Pero lo mismo, digamos, más allá de que el vínculo no sea transparente, los sistemas interactúan, y la idea esta de la caja negra funciona justamente como una imagen muy potente, ¿no?, para pensar de qué manera, digamos, cada sistema sabe que hay una reserva de información que se va acumulando, aunque no es transparente, pero que tiene que ver con el modo en que los distintos sistemas interactúan, ¿no? Y que más allá de que no haya transparencia, digamos, en la relación con esa información y en la relación entre los sistemas entre sí, la presuposición, digamos, de esta caja negra, ¿no?, como reserva de información, permite, digamos, que los sistemas funcionen y que interactúen. Bueno, hasta acá llegamos con la presentación. No sé si tienen alguna duda. Si quieren, yo paro la grabación, así se animan por ahí a hablar sin que quede registrado lo que dicen.